Recording is on. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, el día de hoy me gustaría hablarles de un tema que a mí me ha, pues, interesado mucho desde que entré a la carrera. En la Escuela Nacional de Trabajo Social hice mi tesis relacionada con epistemología del trabajo social, que se llamó Los Fundamentos Teórico-Metodológicos del Trabajo Social. Entonces, el tema que me gustaría tratar hoy es cómo leemos la realidad social los trabajadores sociales. Entonces, bueno, un poquito la idea es hablar desde dónde leemos esa realidad social que actualmente es tan compleja y que me parece importante y relevante dado toda la situación pandémica y toda la intencionalidad de muchos sujetos que están actualmente trabajando por alternativas, pues ver cómo podría eso materializarse de alguna forma desde nuestra profesión. Entonces, bueno, la pertinencia tiene que ver con que ha habido diferentes debates que han surgido, ¿no? Y que han estado configurados de cierta manera. Históricamente hay ciertos temas a los que los y las trabajadoras sociales nos hemos abocado o a los que hemos puesto más atención. Pero la pregunta aquí es, ¿qué tanta capacidad tenemos los y las trabajadoras sociales de mirar el presente concreto? ¿Y cuál es el sentido de mirar ese acontecer, ese momento histórico que está sucediendo en este mismo momento? La pregunta concreta entonces sería, ¿somos capaces de leer la realidad social que nos está aconteciendo en este mismo instante? Y bueno, uno de los obstáculos creo que yo he identificado es el pensar la teoría social con respecto al trabajo social. Algunas veces me han preguntado cuál es la mejor teoría social para el trabajo social, por ejemplo, o qué teoría social utilizo yo, cuál es mi preferida, etcétera. Me parece que este es un obstáculo porque eso significa que en trabajo social nos da por construir discursos que pertenecen a configuraciones históricas que acontecieron en el pasado, pero que de alguna forma no hemos sabido trasladarlos o traducirlos a la realidad presente. En esto yo veo dos retos. El primer reto es que sí es importante recuperar los aportes teóricos del pasado, pero hay que ser muy cuidadoso en la manera en la que lo hacemos para entender si son pertinentes para lo que estamos leyendo en una realidad concreta y contextualizada o no lo es. A veces optamos más por ciertas preferencias personales, que no está mal cuando hablamos de posicionamientos políticos muy específicos, pero que sí a veces podemos caer en cierto tipo de anacronismos, ¿no? O de desfases. El segundo reto es que todo discurso invisibiliza y visibiliza ciertas cosas dependiendo de la estructura de ese mismo discurso. Entonces, optar por un cierto marco teórico o una cierta mirada, estructura de mirada, significa que vamos a dejar escapar ciertos hechos que no pueden ser interpretados bajo ciertas perspectivas. Y entonces esto es sumamente importante porque a veces creo que no nos damos cuenta de toda esa pérdida de información o toda esa pérdida de análisis. Y entonces optamos por elegir discursos de una manera inclusive a veces arbitraria. Entonces, me gustaría poner sobre la mesa una cita de Gadamer que aparece en su libro de Verdad y Método, que dice, toda interpretación correcta tiene que protegerse contra la arbitrariedad de las ocurrencias y contra la limitación de los hábitos imperceptibles del pensar. Bueno, vamos a desmenuzar un poquito esto. En trabajo social podemos caer en estos dos peligros, el de la arbitrariedad y el de la limitación de los hábitos. ¿Por qué? En primer lugar, porque venimos de una tradición muy fuerte que usualmente llamamos trabajo social tradicional, de casos institucional. Entonces, esa tradición es tan fuerte que nos ha configurado una cierta manera de pensar que se vuelve a veces un hábito en la manera en la que a veces construimos nuestros discursos y sin darnos cuenta estamos reproduciendo cosas propias de ese discurso, pero que a lo mejor ni siquiera tienen una conexión directamente con la realidad social que estamos tratando de leer. Entonces, quiero presentarles los dos casos. En el caso de la arbitrariedad de las ocurrencias, tenemos que entender que la realidad social es compleja. Esta complejidad es difícil de aprender por el pensamiento. Nuestra mente no puede, evidentemente, atrapar toda esa realidad social de un solo tajo.
Entonces, el pensamiento teórico precisamente nos auxilia para poder ordenar esa realidad y darle mucho mayor sentido. Pero la influencia del trabajo social tradicional es tan fuerte que a veces repetimos ciertas estructuras de pensamiento que también ordenan esa realidad de acuerdo a los sentidos, significados y lecturas de realidad y de los sujetos que están acorde a esa configuración. Yo voy a llamar configuración a lo tradicional, reconceptualizado y contemporáneo, porque me parece que no son necesariamente momentos históricos, aunque sí tienen una historicidad, pero los llamo configuraciones porque han configurado una cierta manera de ser trabajador o trabajadora social. Bueno, entonces la arbitrariedad en el trabajo social está dada por ese desfase entre una realidad social que es compleja y un esquema de pensamiento tradicional configurado en una realidad social diferente. Es decir, el trabajo social tradicional pues fue concebido en los 1920 y evidentemente los enunciados, los discursos y los aportes pues tienen una característica que podemos rastrear, ¿no? Desde allá. Quiero darles 3 ejemplos. Primero, por ejemplo, el uso de términos como enfermedad social, que están muy cargados con la idea de que hay que patologizar el comportamiento social de los sujetos. Y eso me parece que es, por ejemplo, una cuestión de repente muy común, ¿no? Cuando se llama enfermedad social o cuando a veces hablamos de cliente o de paciente o de beneficiario, ¿no? Muy relacionado con el ámbito hospitalario. El segundo ejemplo tiene que ver con las características del trabajo social. ¿A qué me refiero con esto? Que en un tiempo del trabajo social tradicional se relacionaba el trabajo social también con las competencias profesionales más relacionadas con el asunto del carácter, o sea, del carácter de la persona profesionista, como una persona empática, como una persona entregada, como una persona filantrópica, como una persona solidaria. Entonces, este es un asunto que a mí me parece que luego es muy difícil de quitarse. Yo lo he visto en redes sociales que de repente ponen memes, ¿no? Hablando como de las bondades o de las virtudes de ser trabajador o trabajadora social, pero que referencian al carácter y ni siquiera referencian a nuestra habilidad de lectura social, a nuestra capacidad estratégica, a nuestra capacidad de pensamiento complejo, ni siquiera a nuestra capacidad de intervención. Se habla de empatía, de entrega, etcétera. Tercer ejemplo, hay una dificultad de criticar las estructuras sociales. Culpamos a los sujetos de su propia situación sin tomar en cuenta las relaciones sociales más complejas que están detrás de esa dinámica de los sujetos. Por poner 3 ejemplos. Vamos al caso 2. La limitación de los hábitos del pensar. Entonces, en trabajo social tenemos prácticas profesionales que se han ido reiterando a lo largo de la historia y que nos han acercado al asistencialismo, a la inmediatez, a la acción benéfica, pero a veces no pensamos en una perspectiva estratégica. Entonces, esto nos desvincula de los discursos, inclusive de los que intentan ser rupturistas. ¿A qué me refiero con ruptura? Pues a romper con algo. Entonces, aquí específicamente estoy hablando de la época de la reconceptualización, ¿no? Cuando se intentó romper con el trabajo social tradicional desde el marxismo y desde el funcional estructuralismo a veces, pero en la práctica, en esencia, seguíamos respetando. Perdón, tuve un problema con la grabación. Eh, Seguíamos respetando en la práctica la esencia y la lógica del trabajo social tradicional. Entonces, eso es una gran contradicción y un gran problema. Quiero poner 2 ejemplos ahora para este caso. Por ejemplo, a veces pretendemos lograr cambios sociales, pero el trabajo social a veces, por ejemplo, se ocupa de ser más un gestor social que un agente de cambio o de transformación social. Entonces, solo gestionamos mejores condiciones de vida materiales, pero no trastocamos o no transformamos propiamente lo social. Ese es un caso. Segundo caso, pretendemos a veces abordar problemas sociales que son complejos, pero nos seguimos ciñendo a la idea tradicional y a veces reconceptualizada, que por ejemplo
que dar talleres es la mejor opción o en el peor de los casos que podemos resolver una problemática social simplemente dando información a los sujetos o a la gente. Entonces, estos dos casos son casos que creo, en mi opinión, que nos dificultan bastante acercarnos a una lectura de la realidad social, tenga en cuenta la realidad social y no que tenga en cuenta más bien las estructuras de pensamiento que han hecho del trabajo social lo que es hoy el trabajo social. Entonces, creo que hay algunas cosas que tomar en cuenta. Primero, es importante que abordemos cuáles son esos parámetros que nos han aprisionado en esta dinámica y en esta circularidad de la que ha sido difícil desafanarse. Entonces, la lectura de la realidad social requiere una mirada profunda que nos vincule de alguna u otra manera directamente con esa realidad. Entonces, ¿qué parámetros, por ejemplo, elegimos que nos permitan dirigir nuestras ideas o nuestro pensamiento a leer esa realidad social? Voy a nombrar algunos. Me parece que hay un primer parámetro. Ese parámetro es la elección de problemas sociales desde temáticas históricamente determinadas en la profesión. Dígase violencia, embarazo adolescente, obesidad, salud, reinserción social. ¿Cuál es el problema con el parámetro 1? Que la selección temática no necesariamente significa problematizar, porque elegir temas habla más bien de una problematización que está descontextualizada y que genera ciertos tipos de discursos que están desvinculados de lo que realmente está aconteciendo. Es decir, yo puedo elegir un tema X que hable de cualquier cosa, pero que eso no necesariamente significa que esté problematizando ese tema. Y eso creo que es algo que nos pasa con mucha frecuencia. En segundo lugar, a veces la teoría no juega un papel muy claro en cómo estamos leyendo la realidad social, o sucede lo opuesto. A veces la teoría parece más como un requisito que tenemos ahí, que es parte de los pasos metodológicos, pero no una herramienta que nos sea útil para leer la realidad social. Parámetro 2. La teoría se vuelve más un aditamento discursivo, es decir, que la teoría parece ser que lo único que trata de hacer es adornar la manera en la que estamos presentando nuestros temas o nuestras temáticas, pero que el discurso pues, puede hablar de una construcción conceptual posible, pero que no necesariamente significa que sea real. Es posible, pero no es real. Y entonces, pues repetimos la teoría sin entender cuál es su importancia o su pertinencia para el análisis de lo que está sucediendo en el presente, en el momento. Y por otro lado, a veces cuando la teoría es inexistente, pues regresamos a hacer análisis o lecturas de realidad que pueden parecer muy arbitrarias. Parámetro 3. Parecería ser en trabajo social de repente que ser buena persona es más importante que realizar un trabajo profesional. Entonces, se piensa que las buenas intenciones nos pueden llevar necesariamente a una buena intervención. ¿Cuál es el problema de este parámetro 3? Entonces, no parecería ser necesario prepararse profesionalmente, siempre y cuando seamos una buena persona, dispuesta a ayudar, dispuesta a ser útil. Y esto lo único que hace es que retrasa el proceso de trabajar lo metodológico y enriquecer nuestros análisis de la realidad social. El segundo punto que me parece importante es que las posturas críticas en trabajo social a veces se han traducido en un pensamiento que es puro discurso, pero que no tiene sujetos. El gran problema es que si la realidad se convierte en una representación solo del discurso, entonces la realidad se vuelve hasta cierto punto irrelevante. O sea, lo importante es la teoría, pero a mí no me importa la realidad, porque yo ya me sé la teoría de memoria. Y entonces, si no hay sujetos o personas concretas que puedan pensar más allá del discurso, es decir, que tengan la capacidad de leer la realidad social mientras esta va sucediendo, o sea, mientras va cambiando en el momento, entonces lo importante no es leer la realidad social, sino más bien pues recurrir a libros y citar autores y hasta ahí. El otro problema que me parece importante es que ha predominado la identidad del trabajo social por sobre las necesidades históricas de la realidad social.
En trabajo social hemos tenido mucho este problema con la identidad, ¿no? Estamos buscando una identidad que nos defina. Por ejemplo, ¿cuál es el objeto de estudio de la disciplina? ¿Realmente a qué se dedica el trabajo social? ¿Cuáles son sus funciones? Etcétera. Estas identidades a veces responden a necesidades de discursos que más bien se presentan como hegemónicos, ¿no? Entonces, no leemos las necesidades históricas, pero nos aferramos a esa identidad que fue hecho en otro momento histórico, ¿no? Esto que les decía de que en el trabajo social tradicional se pensaba que ser trabajador social era ser bueno, empático, solidario, filantrópico, asistencial. Y entonces nos preocupa más defender esa identidad que pensar en cuáles son las necesidades históricos sociales que están sucediendo en este mismo instante con la pandemia, por ejemplo. Bueno, este panorama no luce muy prometedor. Estoy tal vez siendo un poquito juicioso, pero quisiera poner sobre la mesa algunas cosas de qué podemos hacer. Para ello me gustaría citar a Semmelman. La colocación no es un esfuerzo estrictamente teórico, por cuanto representa la capacidad para asumirse en la propia historicidad, comprender las circunstancias desde la necesidad histórica que excede los límites de lo teórico. Bueno, suena muy complicado porque Semmelman suele ser una persona que escribe medio místicamente y compleja, pero quisiera aterrizarlo al trabajo social. Bueno, la pregunta que yo tengo de esta cita es, ¿cómo nos colocamos los trabajadores sociales frente a la realidad social? Hay que preguntarnos si es más importante respetar esas tradiciones de pensamiento que han hecho al trabajo social lo que es hoy, o si lo importante es posicionarse frente a la realidad social como está aconteciendo. Por ejemplo, ¿por qué seguimos optando a veces por llamar clientes a los sujetos? ¿Por qué hablamos de concientización sin entender realmente qué puede significar eso o qué significó en su momento? ¿Por qué elegimos temáticas sociales a veces porque están de moda en lugar de pensar en su pertinencia histórica? Segundo punto, asumirse en la historicidad. Dado el contexto de lo que ha pasado en México, por ejemplo, ¿qué tan relevantes son nuestros discursos reproducidos históricamente para el trabajo social? Por ejemplo, abordamos temas a veces dejando de lado los contextos y las especificidades. Tomemos el caso de la violencia familiar. Cuando hacemos nuestras exposiciones de clase, hablamos de la violencia familiar desde los libros, agarramos generalidades conceptuales sobre la violencia familiar, pero no abordamos la especificidad de los contextos. Por ejemplo, en el caso de México, hablar de feminicidio, hablar de patriarcado, hablar del capitalismo, hablar de la configuración burguesa de la familia, por ejemplo, pero sobre todo entender cómo es que los sujetos concretos, los estudiantes, están viviendo eso que llamamos violencia familiar y si los libros realmente responden a la manera en la que se está configurando esa violencia familiar en el presente, en lo que está pasando. Porque si no regresamos a lo mismo de que pues, lo importante es nada más citar autores y leer libros, ¿no? Para leer la realidad social. El tercer punto, de exceder los límites de lo teórico, significa que la realidad social en su complejidad desborda lo teórico. Es decir, que la teoría no puede abarcar toda la realidad social, ¿no? La teoría tiene límites. Esto a veces en ciencias sociales lo decimos como un eslogan o como una frase de moda, ¿no? Pero en la práctica, a veces no excedemos lo teórico para leer lo que está pasando. Citamos textos, reproducimos discursos históricamente configurados del trabajo social, pero no nos atrevemos a colocarnos y posicionarnos frente a la realidad social del presente, porque posicionarse, pues nos compromete. Y a veces, pues no nos gusta el compromiso, simplemente nos gusta jugar con los discursos. Voy a agarrar otra cita de Semmelman para seguir tocando el tema. Va la cita. Reconocer los espacios de posibilidades desde los cuales poder actuar frente a las circunstancias, en forma de no quedar atrapado ni en el pasado, ni en las estructuras que imponen una lectura de lo real externo, como puede representarlo la lógica del orden-poder. Quisiera sacar 5 reflexiones sobre esto. Primera reflexión. ¿Qué significa reactuar frente a las circunstancias? Significa que tenemos que analizar la manera en la que estamos leyendo la realidad social en trabajo social. Porque a veces, cuando hay ciertos debates sobre lo social o sobre temáticas sociales,
¿Por qué el trabajo social se queda atrás? ¿Por qué no llaman a un trabajador social? ¿Por qué siempre nuestros debates son entre mismos trabajadores sociales? Porque seguimos repitiendo discursos del pasado y no sabemos leer la realidad social actual, presente. Segundo punto, tenemos que potenciar nuestra propia capacidad de actuar con respecto a la innovación metodológica. Es decir, que sí podemos utilizar herramientas de otras disciplinas, pero tenemos que refuncionalizarlas para nuestras propias intervenciones en lo social. Si no innovamos metodológicamente, seguiremos dependiendo de otras disciplinas para actuar. Tercer punto, debemos de tener la capacidad de pensar desde lo indeterminado. La realidad social siempre es indeterminada, ¿no? Ahorita con lo de la pandemia, no sabemos qué va a suceder. No hay una claridad del futuro. Y tenemos que ser capaces de leer la realidad social desde esta indeterminación. Tenemos que aprender a nombrar lo que no ha sido nombrado y eso incluirlo en las estructuras de pensamiento del trabajo social desde lo social, pero también desde el presente, desde lo contemporáneo, desde lo que está aconteciendo ahorita mismo. El cuarto punto es que tenemos que permitirnos que el contexto social nos desafíe como profesionistas y como personas y como sujetos. Eso implica comentar que a veces hay una falta de autocrítica en nuestro gremio, en donde todo vale, todo se vale, todo está bien. No hay crítica, no hay retroalimentación, porque somos chidos, porque somos buena onda, porque acuérdense, somos empáticos. Y entonces nos cuesta mucho trabajo asumir esta parte del conflicto. Los contextos sociales tienen que desafiarnos y como profesionistas comprometidos con la sociedad y con lo social, debemos responder a estos retos. Eso me parece indiscutible. Entonces, responder a esos contextos significa que primero podamos armar todo ese caos que estoy llamando presente, que lo podamos armar discursivamente desde el trabajo social, pero también un segundo momento o un momento, tal vez no está mal decirlo en pasos, pero otro momento en el que podamos esquematizar esa lectura de la realidad social en lo metodológico. Si no podemos pasar esos discursos a lo metodológico, vamos a seguir teniendo un divorcio entre la práctica y la teoría. El quinto punto es que tenemos que asumir el potencial político del trabajo social. ¿Por qué? Porque este potencial se juega en la medida en la que el trabajo social tiene la capacidad metodológica de crear espacios de posibilidad social. Y esas transformaciones de lo social, querámoslo o no, implican consenso y toma de decisiones. Esto implica una articulación de los sujetos sociales desde una necesidad histórica que nos permite como profesionistas hacer que las cosas pasen de lo posible social a lo real social. Y creo que eso es muy importante entenderlo porque eso implica un potencial político. Bueno, para no extenderme más, me gustaría cerrar con 5 conclusiones también. 5 se volvió mi número mágico hoy. 1. Tenemos el compromiso de aprender a leer la realidad social y eso no es algo que se obtenga con la lectura de los libros simplemente. Tenemos que afinar nuestras capacidades cognitivas, epistémicas, de observación, de síntesis y finalmente de integrar todos esos procesos a nuestro ser sujetos y a nuestro ser profesionistas. Segundo punto, esto implica analizar nuestras prácticas científicas. ¿Qué significa eso de nuestras prácticas científicas? Estoy hablando de la intervención social específicamente. ¿Cómo tomamos decisiones en la intervención y cómo justificamos esas decisiones? ¿Cómo conceptualizamos la realidad social? Y si somos capaces de estructurar el a partir de ello. ¿Qué cosas vemos, pero también qué cosas ignoramos cuando estamos en contacto con contextos sociales específicos? Especialmente cuando pensamos desde lo institucional, nos cuesta trabajo pensar lo comunitario y cuando bajamos a veces en lo comunitario nos cuesta trabajo entender lo institucional. Y importante, ¿corresponden nuestros discursos con nuestra intervención, ¿no? Con nuestras prácticas en general? 3. Debemos cuestionar las configuraciones del trabajo social desde una perspectiva crítica. Esto implica que debemos tomar lo que sí es pertinente a nuestro momento histórico presente, digamos pandemia COVID-19, y a las necesidades sociales que están surgiendo de ese contexto. Los campos de posibilidades no solamente se dan hacia afuera, sino que también se pueden dar adentro de la disciplina. Cuarto punto.
Desde lo metodológico, debemos aprender a comprometernos con los procesos que seguimos. Si los parámetros que mencioné anteriormente y que los mencioné como problemáticos nos hacen finalmente ignorar lo teórico y lo metodológico y al final considerar que, bueno, si hicimos algo de buena voluntad, de buen corazón y con una buena actitud, con empatía y una sonrisa en el rostro, es que eso significa que como trabajadores sociales estamos dando resultados buenos, concretos, materiales. Y creo que tenemos que desmitificar esta idea, porque finalmente esto tampoco nos permite evaluar los procesos de intervención en los que estamos involucrados. Finalmente, para que todo esto sea posible, requerimos también una mayor coordinación gremial. Me parece que esto significa que nos expongamos a la autocrítica, a la crítica, y que a veces esto nos paraliza porque pues cuando nos critican lo que está en juego pues es nuestra identidad tanto como sujetos como profesionistas. Tenemos, me parece, que vencer este miedo para poder entender qué es lo que realmente significa nuestra acción profesional y qué es lo que realmente significa leer la realidad social, el presente, lo que está sucediendo realmente, más allá de los libros y citar autores al por mayor. Si no vencemos este miedo, el peligro es que nuestra acción profesional va perdiendo pertinencia para los sujetos sociales que buscan construir proyectos y horizontes de futuro diferentes al capitalismo, por ejemplo. Más allá de que les demos una atención inmediata en una institución pública o cualquier otra cosa. Entonces, bueno, estas son mis reflexiones. Muchísimas gracias por escuchar. Sé que me extendí, disculpen, y espero que nos podamos escuchar en otro momento. Muchísimas gracias.